Gran programa el que tenemos en el día de hoy, empezando por la cantera del Barça de los Puyol, Xavi, Iniesta y compañía, para continuar recordando el fútbol de principios de siglo en varios equipos nacionales. Un invitado que nos sorprende con algunas de las curiosidades y anécdotas de aquel fútbol que tanto echamos de menos. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos al Bigote de Abadía! Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Abadía y hoy no sé por qué me da a mí que tenemos un programón por delante, ¿vale? Un programón con un invitado especial que ha pasado por muchos equipos de la liga. Hemos podido ver alguna entrevista que ha hecho y la verdad que es un tío que no se deja nada en el tintero y que no tiene pelos en la lengua. Jofre, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias, un placer. Nada, hombre, muchas gracias a ti por acudir a la llamada, que la verdad que yo creo que lo de hoy va a ser interesante. Vamos a hablar mucho de fútbol, además del fútbol que echamos de menos. Y nada, oye, encantado de tenerte por aquí, la verdad. Gracias, ojalá que sí, que lo pasemos todos bien y que sea entretenido, a ver Seguro, si sumo, a ver si sumo. eso seguro, eso seguro. Seguro que vas a estar a gusto y seguro que lo vamos a pasar bien. Además, bueno, hace poquito cumpleaños, ¿no? ¿Te tocó? Sí, hace nada, el 24, 43 El primaveras 24. ya, 43 y bien inviernos también, sí. Nada, oye, nada, estás para debutar, se te ve bien, ¿eh? Se te ve fino. Pero bueno, ¿cómo lo celebraste? Pues, hombre, he tenido, pues lo he ido repartiendo, ¿eh? Porque entre cena con amigos, con pareja, con familia, he ido, entre los dos fines de semana he alargado 10 días de celebraciones, la verdad es que no me quejo. Bueno, pues ya hemos acabado, ¿no? Entonces, de celebrar el cumpleaños. Sí, ya basta. Tampoco es una efeméride, o sea, son 43, no es una cifra tampoco para celebrar especialmente. Bueno, 43 solo se cumplen una vez en la vida, ¿eh? Sí, bueno, no, los he celebrado, pero hasta aquí, ya está. Pero bueno, oye, nada, pues vamos al lío, que yo creo que es lo que la gente tiene ganas. Vamos a ver primero cómo está el equipo y a por ello, ¿vale? Venga. Pablo, naranjita te veo hoy, ¿no? Sí, es que el problema es que yo soy del Madrid, entonces tengo todo camisetas del Madrid y digo, pues algo relacionado con el Barça, pues me voy a poner la de la naranja mecánica que está muy asociada con Can Te Barça. agradece, Pablo, te agradece. Bueno, yo creo que una por ahí del 98 tenías, ¿no? Guardadita en el armario. Es de mi hermano, que mi hermano es el del Barça. Hay algo que discutir. Bueno, pues sí, algo habría que hacer. David, pañuelo en mano, ¿no? Te veo. Sí. Estos cambios de tiempo, estos temporales me han dejado para el arrastre. Pero bueno, aquí estamos con este crack y nada, con pañuelo en mano, lo que haga falta. Pero había que estar esta noche aquí con él. Esto no se puede perder uno, pero bueno. Y Ángel, a tope con los invitados y a tope con el invitado también, ¿no? Efectivamente, con muchas ganas de charlar con Jofre. Tengo buenos recuerdos en el Sardinero. Nos gustó cómo jugó allí. Venga, pues vamos a recordar viejos tiempos, Jofre. Yo creo que vamos a tirar un poco de memoria y David te va a lanzar la primera, ¿vale? Venga, a por ello. Sí, Jofre, empezamos por el principio de los tiempos. Sales de la Masía, además de una hornada de jugadores, de grandes jugadores, de los que muchos luego llegaron a ser hasta campeones del mundo. Y debutas con 17 añitos, con gol incluido. Me imagino que para cualquier canterano, y más del Barcelona, debutar de esa manera, aunque no fuese el partido soñado por el resultado final, pero me imagino que un sueño hecho realidad. ¿Y cómo viviste aquel partido? Pues sí, tengo buenísimos recuerdos a pesar de la derrota en casa. Era un partido, era el último, era casi sobrante para los que eran profesionales, para los que debutábamos, porque el mismo día debutamos Mario Rosas y yo, el primera parte y yo segunda, y te puedes imaginar, porque además fue en el Camp Nou, fue marcando. Esta temporada yo ya había hecho el debut en partido oficial anteriormente con el primer equipo. Lo recuerdo muy especialmente porque vino, claro, en Barcelona, yo no soy de Barcelona, pero aquí Lleida está cerca, mi hermana ya estaba aquí, vino toda mi familia. Me acuerdo, tengo guardada la pancarta que hicieron los compañeros de la Masía, que pusieron ahí en una esquina donde nos sentábamos normalmente, donde íbamos a ver los partidos del primer equipo, allí se sentaban, allí nos sentábamos y me hicieron una pancarta para que yo tuviera referenciada dónde estaban con los que yo convivía, de más pequeños, los Pepe Reina, los Juanito, los Valdés, todos esos estaban ahí arriba, los Iniesta, ahí apoyando y sí, tengo un recuerdo muy especial, como te puedes imaginar, para un crío del Barça, pues llegar a vivir esos momentos fue algo, bueno, imborrable. Además, fuiste el primero en debutar de muchos de ellos, ¿no? Luego fueron debutando otros, pero yo creo que fuiste de los primeros en debutar de aquella jornada. Sí, fue una temporada para mí muy buena. Yo, bueno, normalmente en las inferiores yo siempre iba
saltándome categorías. Normalmente íbamos siempre Xavi Hernández, Mario Rosas y yo del 80 y jugábamos siendo juvenil de primer año con juvenil de división de honor, debutando ya con el tercera, debutando con el filial, íbamos saltando pasos y esa temporada hicimos unos cuantos debuts en Copa Cataluña, pero en primera división debutamos el mismo día Mario y yo, que nos avanzamos a muchos. Luego ya, a partir de ahí, pues fue llegando Xavi, fue llegando más gente, pero sí, yo recuerdo esa temporada muy especial porque se me dio muy bien. Empecé en el tercer equipo, a mitad de temporada me pasaron al filial y debuté con el primer equipo, jugué varios partidos, luego hice la pretemporada. Realmente fue un año muy bueno para mí esa temporada 97-98. Oye, ¿y cómo es eso que le dijiste a Van Gaal que no podías ir a jugar a Manchester contra Manchester ahí a Old Trafford? Pues mira, yo esa temporada que te digo, 98, debuto con el primer equipo, las cosas estaban muy bien, Van Gaal, teníamos una muy buena relación porque yo ya notaba que el tipo confiaba mucho en mí, me lleva a Manchester a hacer la pretemporada, hacemos toda la pretemporada, unos cuantos del filial y justo terminada la pretemporada empieza la competición oficial. Yo formaba parte de los entrenamientos del primer equipo con mucha frecuencia, jugaba con el filial, pero es algo que estás ahí a caballo. Y llega la convocatoria, yo no sé si era el primer partido de Champions League, pero si no era el primero, bueno, era septiembre, nada más empezar septiembre. Claro, me había quedado alguna de aquellas de COU, para poder hacer la selectividad en junio. Entonces, en septiembre hago los exámenes de COU, apruebo, entonces me tocó hacer la selectividad y yo llevaba todo el verano estudiando para poder hacer la selectividad, para pasar a estudiar, que además yo sí que iba estudiando, pero no era un gran estudiante, tampoco era que yo tuviera una perspectiva de hacer una carrera para la que yo tuviera cierta vocación, pero como llevaba todo el puñetero verano estudiando, dije, hombre, ya que me he currado todo el verano, voy a por los exámenes, ¿no? Y me llega la convocatoria del primer equipo de ir a Old Trafford a Champions. Y inconsciente de mí, inconsciente y muchas otras cosas que se me ocurren ahora, pero que aquellas no valoré, me costó mucho tomar la decisión, pero yo estaba ahí, ¿qué hago? Y dije, bueno, a este no voy a poder ir porque tengo los exámenes, voy al siguiente. Y opinó que si no iba a ese ya no volvía a ir a ninguno más. Y no sé, al final decliné ir porque realmente pensé que tenía tan claro, o me parecía tanto que era simplemente un partido al que renunciaba a ir porque en ese momento le di prioridad a otra cosa, que realmente no es que ahora me arrepienta, que sí, pero siempre digo lo mismo. Al final he tenido una carrera muy acorde a mi manera de ser y cuando a esa edad tomas esa decisión es porque en ese momento pensabas eso, ¿no? Que ahora haría otra cosa, porque hubiese ido al trabajo, porque ya no volvía a ir, pero en aquellas, pues, decisión tomada y prioricé hacer el examen para que llevaba preparando tanto tiempo y eso me costó, pues, no volver al primer equipo con Mangal. Y una última pregunta de esa etapa de la Masía, Jofre. En los entrenamientos aquellos con los grandes jugadores de Barcelona de aquella, ¿algún veterano en algún entrenamiento te paró los pies, tú que eras un jugador habilidoso, te dijo, oye, no me tires un caño, no? ¿O cómo marcaban los veteranos a los que iban llegando de la Masía? No especialmente. Piensa que en aquellas dentro del primer equipo mismo, no fue una época brillante a nivel resultados, ¿no? El año que debutó se gana la liga, pero ya empieza a haber ahí un poquito de run y había muchos holandeses que tenían muy buena relación entre ellos, no mala con el resto, pero bueno, había un poco de todo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con Bogarde, sí que alguna vez, se pilló algún cabreo yo era un tipo muy rápido, muy atrevido y muy habilidoso y alguna cosa no le hizo gracia, pero entre ellos los mismos se lesionaban. No recuerdo un mal rollo conmigo, todo lo contrario. Recuerdo mucho a Luis Enrique, que yo que era un tipo jugando, como recordaréis, un poco agresivo. Hubo un balón dividido con Zenden cuando llegaba, ¿no? Se incorporaron un poco más tarde a la pretemporada de los holandeses y llegó Zenden y a un balón dividido con Bolo, pues fui flojo, porque yo a los balones divididos iba flojo, con Zenden o quien fuera. Y me pilló Luis Enrique así por la pechera y me dijo, la próxima vez que aflojes con te vas a enterar conmigo, es decir, hacer daño no, pero fuerte y más con O sea, no te dejes comer. Y no recuerdo un mal rollo así con nadie, al contrario, bastante bien con los jóvenes, buen humor. El Tito Abelardo, un tipo fantástico también en ese sentido, muy cercano. Vaya, Luis Enrique, ¿te sorprendió todo lo que hizo en el último Mundial con el Twitch y todo eso? ¿Tú que le conoces un poquito más? Me sorprendió, bueno, le conozco, pero tampoco de aquellas teníamos buena relación. Alguna vez nos hemos encontrado después también
y le tengo una gran admiración, no solo respeto. Me sorprendió lo de Twitch, sí, pero bueno, yo ya veo desde hace tiempo que, digamos que le tiene ganas a la prensa, ¿no? O sea, es un tipo que no simpatiza con prensa y yo creo que, bueno, fue una prueba que hizo y ya sabe a lo que se atiene, es un tipo valiente que va al frente y a quien le guste bien y a quien no también. Yo en lo de Twitch no me meto, eso es decisión de cada uno, pero como entrenador me parece un tipo espectacular. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver algunos nombres propios, que yo creo que alguna pregunta tiene Pablo para ti. A ver. Sí, Jofre. Bueno, has jugado en primera división, en segunda división y has merodeado por el Barcelona, tanto en la cantera como el primer equipo. Mi pregunta es, si tuvieras que quedarte con el mejor jugador con el que has compartido vestuario, si se te viene alguien a la cabeza, el primero, ¿quién sería? De cualquier jugador con el que he jugado, ¿eh? Y que más te haya impresionado. Y tienes mucho para elegir, es lo malo. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Me viene a la cabeza, y no sé por qué, ¿eh? Seguramente no es el mejor, pero me viene a la cabeza Rubén Castro, el Moña, porque no recuerdo un tipo con el que yo haya jugado que te haga tan buenas las acciones que haces tú. Es listísimo, es buenísimo. He jugado con muchos y muy buenos. Me acuerdo, no sé, ¿os acordáis de Fernando Bayano, aquel brasileño del Celta, que también estuvo en Málaga, también, que jugó conmigo en el Murcia, que también me parecía un futbolista tremendo? Sí. Y luego he jugado con Petja Mijatovic, pero no le recuerdo con un don tan grande, porque cuando vino al Levante ya no era el futbolista que fue en el Madrid o en Italia. Pero es que Rubén, de verdad, que me parece un jugador espectacular. Yo, evidentemente, he jugado con Andrés Iniesta, que en el filial, joder, alucinabas, ¿no? Con lo jovencito y lo tímido que era como jugaba, pero no he compartido el Iniesta que ha sido después. De compartir vestuario, de disfrutarlo y de decir, mientras estoy jugando con este tío o sea, me echa un cable y me ayuda en todo, me quedo con Rubén. Con Rubén. Vale, fíjate, me sorprende porque también, como has estado con varias leyendas, Xavi, que creo que es un día más mayor. Sí, he jugado con Xavi, pero claro, con Xavi yo jugué, cuando he compartido con Xavi, de verdad, tenemos 18, 19 años y claro. Si hubiese jugado con 27 con Xavi, te diría Xavi, ¿no? Sí. Pero cuando he jugado de mi época madura, ya también jugué con Figo, que me parecía una locura en aquellas, ¿no? Pero era una época en la que yo no era consciente cuando jugaba que yo compartía vestuario con alguien con el que me podía compenetrar. Y cuando he jugado, Alberto Rivera, por ejemplo, en el Levante, Riverita era un fuera de serie. Pero Rubén me sorprendía la cantidad de cosas bien que hacía. Por ejemplo, Michel, el que es entrenador de Girona, que también coincidimos en el Rayo, también siempre lo discutía con él, ¿no? Es un jugador que no sé cómo no llegó a jugar a un nivel selección, porque es que lo tenía el nivel para jugar en la selección. Pero Rubén, espectacular. Ahora te quería preguntar por un rival, es decir, has jugado de extremo y te has tenido que enfrentar, me imagino, que a muchos laterales, correosos, de todo tipo y de todo color. Si tuvieras que decirme algún lateral que digas tú, cago en 10, no me voy de este en la vida, es imposible, alguno duro. Sí, me costaba mucho, os acordaréis, Diego Alegre, ¿os acordáis? Un chico que estuvo en el Valencia de la cantera, que jugó en el Sporting, que jugó en el Albacete, un lateral derecho, Diego Alegre, que creo que era de mi quinta, que me llegué a enfrentar a él varias veces, y era un tío que me costaba la vida. Cuando me tocaba jugar contra Diego era como, hostia, es que otra vez, ¿sabes? Era uno que me costaba y no hizo especialmente carrera grande, tuvo su trayectoria, pero con Diego me acuerdo que me costaba mucho. Y algún otro que cuando me he enfrentado a él ha sido, me acuerdo también de Mendoza, el del Jerez, que tantos años en el Jerez, que juega de lateral izquierdo, sí. Pero muchas veces cuando jugábamos contra el Jerez me lo ponían a mí en la derecha y Andrés Jerez era un equipo que se me daba especialmente bien porque solía marcarme al Jerez, pero contra este tío, contra Mendoza, siempre era jodido también. Fíjate. Y oye, ¿sabes cuántos entrenadores has tenido a lo largo de tu carrera? Los tengo contados porque cuando a veces doy alguna charla o alguna historia, creo que 26, si no me equivoco. Sí, exacto, 26. Y yo creo que David alguna pregunta sobre alguno de los 26 te tiene que hacer sí o sí. Vamos a ser buenos, David, que... Sí, no, bueno. Que me voy muy rápido y a lo mejor alguno pilla, pero bueno, en fin. Vamos a dar una de cal y una de arena, vamos a dar. Venga. Te voy a preguntar, ¿por cuál de esos 26, con cuál de ellos te sentiste más cómodo o crees que supo sacar lo mejor de ti? Es complicado, pero bueno, uno con el que dijes, joder,
sin duda, lo tengo clarísimo, Manolo Preciado. Digo, es que no hay, vamos, es imposible un tío con el que se pueda estar mejor. Aparte, pues le pillamos en una época buenísima que él estaba feliz y contento y nos fue muy bien. Es fácil cuando te va bien, cuando juegas siempre y subes a primera, te puedes imaginar. Manolo fue una bendición para los que compartimos vestuario con él. Manolo, sin duda, el que sacó lo mejor de mí, probablemente también, pero con Manolo estuve realmente bien. Me acuerdo mucho de Carlos García Cantarero también, que fue el con el que yo llego al Levante, que me dijo, a mí me han dicho que eres un futbolista no para 90 minutos y yo te voy a hacer que seas de 90. Y ahí fue cuando realmente di el paso a futbolista profesional. Hasta entonces, saliendo del Barça todavía, el año en el Mallorca, aquellas era un jugador en proyección, un proyecto de jugador. Pero ahí en el Levante, Cantarero me hizo futbolista y luego con Manolo sin duda. El mejor que he tenido es Rubi, siempre lo digo porque es un entrenador extraordinario, es el mejor entrenador que he tenido, pero no me daba tanta bola y no me sacó tanto. Además yo ya tenía otra edad, pero con Manolo fue una experiencia que vamos, le quiero allá donde esté con locura. Y aprovechando que me hablas de Manolo, hay que recordar que has tenido 3 ascensos, además en los 3 ascensos con Levante, Murcia y Valladolid, fuiste pieza clave. Y quería recordar contigo, aprovechando que me hablas de Manolo, el ascenso de Levante. ¿Cómo viviste aquel ascenso? Y si Manolo es una persona icónica que tiene cantidad de anécdotas, a ver si nos puedes contar alguna que te venga a la cabeza de él. Pues que es que tiene muchas, Manolo, porque me acuerdo mucho del día, subimos en Chapín, en Jerez, mira, justo, ¿no? Comentaba antes lo de Mendoza, subimos allí, recuerdo mucho que llevaba el pelo rosa, que ahí en Valencia hacía muchas gilipolleces con el pelo, recuerdo, porque no fue por el ascenso, o sea, que lo llevaba durante el año y iba cambiando, o sea, que por suerte lo conservo, pero no sé cómo, porque con la de tonterías que me hacían el pelo era como para perderlo. Pero recuerdo un año extraordinario, un Manolo que hizo un vestuario realmente bueno. Me acuerdo mucho que nos cogió, ¿os acordáis de Edwin Congo? Sí. El punta que vino del Madrid, ¿no? Y a Edwin le costó bastante entrar en dinámica del equipo, era un tipo muy simpático, era un buen jugador, pero teníamos a Gustavo Reyes de punta y a David Aganzo, que entonces Congo no era titular. Y hubo algún momento en el vestuario que con Edwin tuvimos alguna dificultad en el sentido de acogerle bien, porque, bueno, podía llegar a interpretarse que era un futbolista que no se implicaba lo suficiente. Y fue Manolo, desde convencernos a los futbolistas de que no le estábamos pillando, o sea, que Congo no era ningún pasota ni mucho menos, y realmente lo hizo de tal manera, o sea, nos cogió a más de uno y en grupos nos llevaba a comer, nos llevaba a cenar. Tampoco era que hubiese ahí tan mal rollo, pero de verdad, hacerme caso que este tío nos puede dar. O sea, convenciéndonos desde acoger a distintas sensibilidades del vestuario, gente que teníamos allá un cierto peso, gente que teníamos ganas de que la cosa fuera bien, y acabó siendo pieza clave, Congo. Acabó siendo un tío que hizo un muy buen año y en mucha parte fue porque Manolo se empeñó mucho en que hacía falta que nosotros también viéramos lo que nos podía dar, ¿no? Y costó un poquito y, bueno, pues estas cosas que te ayudan a crecer y a madurar como jugador y también como persona, ¿no? Que un tipo con las vivencias de Manolo, si tú ves que dices, o sea, el prejuicio que yo había hecho, fíjate cómo al final, si yo le cambio el foco, puedo ver realmente lo que hay detrás y nos sirvió muchísimo. Estuvimos charlando con Félix Carballo, que fue compañero tuyo en el Levante. Yo creo que fue en la temporada precisamente del ascenso de unas fotografías que salieron en el interview, que salía Félix Carballo, yo no sé si salía también Congo además, y yo no sé si serías tú el tercero en discordia, no lo sé, pero... Con el pelo sí me pillaban, pero este tipo de cosas yo todavía tenía un cierto pudor. No me acuerdo que nos lo propusieron y estaba Tomás Olías, que dices, hostia, Tomás, un tipo así formal, muy simpático, muy gracioso, pero no, padre de familia, Tomás. Y sí, no, hubo varios jugadores que pasaron por esas fotos, pero a mí ahí no me pillaron. No te pillaron. A mí no me ves. Bueno, pues la de Manolo Preciado era la de cal y ahora viene la de arena. Un entrenador con el que no acabas de tener feeling o consideras que fue injusto contigo. Injusto conmigo cualquiera que no me haya puesto, porque yo era un tipo realmente que me gustaba mucho jugar y que todo lo que
hacía siempre era con buenas intenciones, pero, o sea, injusto conmigo fue, por ejemplo, muy injusto Lotina en el Español, porque llegó un momento en que ponía a cualquiera antes que ponerme a mí y era puramente porque no quiso contar conmigo. Pero bueno, es algo con lo que no puedes jugar y además teníamos buena relación. O sea, lo digo claramente y francamente porque nos hemos encontrado después y me lo he cruzado y no era una cuestión personal, no es que él tuviera algo contra mí, sino que bueno, no le gustaba, no contaba conmigo y no me ponía. Y yo creo que si me hubiese puesto, las cosas hubiesen sido distintas. Pero bueno, hasta ahí. Creo que Javier Clemente en el Murcia fue un entrenador que casi te diría que me menospreció y eso me vino muy bien porque me permitió salir del Murcia y irme al Rayo, que es algo que le agradezco a pesar de que él no lo hiciera con esa intención, pero de Clemente en el Murcia era una cosa seria, o sea, es que le renovaron, o sea, bajó al equipo, le renovaron y lo bajó a segunda vez, si no me equivoco, o sea, era una cosa que clamaba al cielo, pero en fin, allá ellos con lo que hicieron, pero injusto así especialmente, mira, me quedo con Loti sin ningún tipo de reproche porque era puramente eso, que no contaba conmigo. Y dentro de tu larga carrera, Jofre, pues Levante, Español, hemos visto Barça B, Murcia, Valladolid y demás, si tuvieses que quedarte con una afición, ¿con cuál te quedarías? La del Rayo. La del Rayo, la de Vallecas. Todo el mundo que iba a Vallecas decía, joder, tío, qué suerte tienes. Me acuerdo de los compañeros que venían a jugar allí, cómo mola esto, cómo mola Vallecas, cómo mola el estadio, los bucaneros, con su punto complicado, porque me acuerdo que pasamos por una fase con el Rayo que no fue cómoda y también son exigentes y hasta cierto punto, como todas las aficiones, pero hay algunas que de alguna manera comprensible desde fuera se creen que los futbolistas pasamos y que a ellos les importa más que a los propios jugadores, ¿no? Y hubo algún momento de tensión de que hay aficionados que se creen que el club es suyo y que las cosas pasan porque tú les tengas que pedir disculpas porque no vas bien, ¿sabes? Pero realmente cuando jugabas en Vallecas era una gozada, molaba mucho y me quedo con eso porque era especialmente animada y molaba mucho jugar de local en Vallecas. Sí, es lo que te iba a decir, que de local, de visitante igual no molaba tanto, pero de local seguro que sí. De visitante también, De visitante también. Es un estadio que sí, bueno, molaba en el sentido que ibas a un estadio que había, me acuerdo, por ejemplo, a mí al Molinón me encantaba ir a jugar y era una afición que apretaba. Pero me encantaba, yo cuando vas a un estadio que hay gente y que achuchan, los futbolistas, ustedes agradecen, no, habrá de todo, pero si tú vas a jugar, prefieres que en el campo haya ambiente que no un estadio que sea mudo. Yo, me da igual. Luego, obviamente, según lo que hagas, según lo que te piten, pues evidentemente el rendimiento es uno o es otro, pero prefieres que haya calor. Sí, está claro. Pues nada, y estas son las preguntas que nos hemos preparado nosotros, ¿vale? Que no tampoco hemos hecho gran cosa, pero bueno, 4 preguntillas y lo que viene ahora es lo durillo, que es lo que nos dejan los seguidores para preguntarme a ti, y ahí ya que te la lance Ángel y contesta lo que pues laváis las manos, ¿no? Ahí lo que venga, sí, ya muy bien. Solo muy leemos. Bien, sí. Anónimos, perfecto. Sí, yo tengo licencia para preguntar a discreción, Jofre. Venga, para adelante. Sí. Pues mira, voy a empezar por una que me ha sorprendido bastante, porque lo preguntan varios, como, a ver que tengo por aquí los nombres. Jumapa 1980 y Barlu te preguntan que por qué odias al Zaragoza, que por qué ese antizaragocismo. Bueno, sí, pero pasa que esto desde que trabajo en lo que estoy trabajando en los últimos años, realmente hay una parte complicada del curro que es que comentas partidos y que la gente, sobre todo de un tiempo hacia aquí, interpreta que si tú comentas y no comentas a favor de su equipo es que vas en contra de su equipo. Y tuve la suerte y la desgracia que durante casi 3 años o más, una semana sí y otra también comentábamos el Zaragoza. O sea, es que teníamos el Zaragoza un partido y otro partido y otro partido. Cada semana Zaragoza. Y el Zaragoza, pues como se puede ver en los últimos años, no han sido años brillantes. Hubo un tramo en uno que llegó a jugar el playoff y se metió ahí, pero el resto es derrotas. Cuando tú comentas un partido de equipos que pierden, pues pillas. O sea, todo el mundo se cree que voy contra el Zaragoza, que voy contra el Español, que voy contra el Girona. O sea, no hay un partido que no me llegue mensajes de por qué tengo contra ese equipo. Y suele ser el equipo que pierde. No tengo absolutamente nada contra el Zaragoza. Y hay un tema muy
muy grande que las redes sociales multiplican las cosas. Y entonces hubo un movimiento en Zaragoza, un tiempo, que hubo uno que se quiso hacer el gracioso, que vamos a ir a por Jofre, porque a la gente le gusta jugar a eso. Absolutamente nada contra Zaragoza. O sea, realmente me pasa que la gente le da mucha importancia a su equipo y me llamaban, ¿pero qué tienes contra Zaragoza? Es que yo Zaragoza, si no tuviera que trabajar haciendo Zaragoza, es que ni me fijo en el resultado del Zaragoza. Pero digo el Zaragoza, yo soy del Barça y me fijo en los equipos en los que he jugado. Los que no, de verdad que no tengo ni nada a favor ni en contra de ninguno. O sea, tengo más simpatía por unos que por otros. Evidentemente, siempre del Barça, pues el Madrid es un equipo en el que sí me fijo un poco más, pero si el Madrid juega bien y me gusta cómo juega, que gane también. Pues aclarado, Jofre. Simplemente que eres objetivo cuando comentas, que no tiene nada de malo. Procuro Sí, serlo, que yo quiero entender. procuro serlo. Al final el objetivo siempre, ya sabes, ¿no? Pero de un tiempo Sí, aquí no, la gente sigue mucho a los que comentan a favor de su equipo. Los del Español, ¿a quién aplauden? Pues al que dice si es penalti a favor del Español, sea o no sea. Yo hay veces que digo que es penalti, si me parece penalti, hay veces que digo que no. Pero si dices que no, es que vas contra el Español. Bueno, pues ya sé que va con el cargo, no me pesa. Bueno, a ver, Periquito XP pregunta que con qué jugador actual de la Liga Española te identificas. Qué buena pregunta. ¿Con qué jugador actual de la Liga Española? Acaba de venir Brian Hill y me gusta bastante. La cosa va un poco por ahí, ¿no? Es un extremo así habilidoso. Lo que pasa es que Brian es mucho más individualista. Yo empecé siendo eso, como cuando Brian ahora que es joven, pero pasé a ser un jugador más de asistir que de desequilibrar. Era rápido, pero me gustaba mucho más centrar o pasar que no terminar. Déjame que piense así, alguno que vea. Messi Es ya no que está no en la liga, ¿eh? quiero. ¿Quién? Que Messi ya no está en la liga. No, hostia, pero Messi. No es que no esté en mi alcance, es que Messi es un futbolista finalizador y yo estaba lejos de ser algo que finalizaba. Yo era mucho más, casi un centrocampista hacia adelante, ¿no? Pero sí, eso, un extremo que no tenga mucha pegada, que sea mucho más resistente, pero mira, igual un Carrasco, ahora que está así como que igual suena para el Barça, un tipo así, un Carrasco así desequilibrante, pero que juega más para asistir que no para acabar él. Además que Carrasco suena para el Barça. Sí, por Que eso, lo por eso tiene me ha hecho. venido a la cabeza seguramente. Sí. Bueno, mira, una pregunta de moda. Juli Insanity pregunta que si te ves para jugar la Kings League, la de Piqué. Pues sí me veo. De hecho, ha habido algún amago de propuesta por ahí. Lo que pasa es que hace poco me rompí el cuádriceps jugando a fútbol sala y estoy en rehabilitación, pero no descarto participar. Pero bueno, tengo que verlo porque realmente hay un poquito ahí de debate, ¿no? Me parece una cosa chula, ¿no? De participar. Creo que tiene su gancho, pero no sé muy bien qué es lo que pretenden, no sé muy bien si a los que participan les tratan, no, digo no lo sé porque no lo sé, les tratan realmente como merecen. A mí hay veces que me da la sensación que creo que no he visto nada de Kingsley porque me pilla los fines de semana y estoy trabajando, pero es como que los presidentes están ahí arriba y da un poco la sensación de que tienen ahí a unos chicos ahí abajo que manejan y que les divierten, ¿no? Sacan una carta, hay alguna cosa ahí que tendría que informarme bien para saber si quiero participar de eso o no. Ahora mismo no digo que no y no digo que sí. Bueno, a ver, es innovador, ¿no? Es romper un poquitín y hay Sí. bastantes compañeros tuyos que están allí. Sí, muchos. Tengo un montón de amigos jugando, ¿no? Y algunos me lo han dicho, hostia, vente a jugar, tal. Y realmente yo sigo jugando mucho porque me gusta jugar y me conservo todavía bien para jugar dentro de lo mío. Pero no, ya te digo que es posible que en un tiempo me veáis jugando ahí, o por lo menos probándolo, pero antes que dar en sí, tendría que ver los pros y los contras. Bien, bien, pues cuando juegues la Kings League nos dedicas un gol. Te pones el Venga, bigote o si algo, la ¿vale? juego, si la ¿Trato? juego darlo por eso. Vale, gracias, Jofre. Mira, un habitual, Fútbol Carroza, nos pregunta que de los compañeros que has tenido, el mejor rematador, el mejor portero y el más rápido. El más rápido, hostia. A ver, el mejor portero con el que he jugado. Déjame que piense, tío, es que me voy a dejar alguno seguro, ¿eh? Bueno, el que primero te venga a la cabeza.
Alberto García, el mejor portero, el pelirrojo de Sí, fue sí, compañero del mío en Rayo, Murcia. el Córdoba, ¿no? Mítico. Sí, probablemente Alberto sea el mejor portero. Eh, mm, el mejor rematador estaba Gaby Amato, que era un martillo, pero el rifle Pandiani probablemente está entre Pandiani y Gustavo Resi. Y cuando digo rematador digo de cabeza, porque Gustavo finalizaba bien, pero de cabeza era una auténtica burrada. Pero si lo sumas todo, igual el rifle. Y el más rápido, hostia, ¿quién puede ser el más rápido? Paco Peña era una flecha, pero no sé si era más rápido que yo. Paco He Peña tenido del, algunos del Albacete. sí, lateral izquierdo que El, jugó conmigo en Murcia también. Pero el más rápido, te diría igual, mira, un chico, un indio con el que jugué en la última época mía en la India, Romeo, que pasaba y no pasaba y no lo había visto. Era una cosa bárbara. Es que pues también. no me acuerdo, alguno te diría, pero es que, bueno, digo Romeo para no dejarme a nadie. Ujú. Vale, y bueno, esta la tengo yo. Jofre, ¿algún Dime. compañero tuyo de la Masía que tú le vieras en la cantera que era un máquina y que te prometía mucho y que te sorprendiera que no llegara pues a triunfar todo lo que tú esperabas? Bueno, mira, Mario Rosas no llegó a triunfar lo que pudo ser, ha hecho carrera futbolística, pero ya no es nuevo. Mario Rosas, todo el mundo, cuando no, con Xavi sobre todo, que lo ha hecho varias veces. Yo creo que en la Masía no ha habido un jugador tan superior al resto en inferiores y que al final no se haya reflejado en la carrera después, porque era una burrada. Era un futbolista que estaba llamado a ser jugador top profesionalmente. Y no lo llegó a ser profesional, pero era para mucho más. Pero que no haya llegado ni siquiera a ser jugador así de trayectoria futbolística profesional. Me acuerdo mucho de Bautista, un malagueño de Nerja, que, mira, si hablamos de antes del más rápido, Bautista era un futbolista rapidísimo, dos piernas, desequilibrante, goleador, bueno, una barbaridad, y ni siquiera llegó a jugar en el filial, se fue antes. Y también un gallego, David Araujo, un gallego zurdo que tuvo algún problema de lesión y también tuvo un problema personal, bueno, se perdió al padre y tal, y esas cosas, pues se fue para casa, pero eran dos futbolistas joder, que les veías así de cuando tú eras pequeñito y decías, qué buenos son, estos tíos van a poder, y hubiesen podido. O sea, si las circunstancias al final, hay muchos jugadores que han hecho carrera que no tenían el nivel que tenían estos dos y al revés. Ya, eso son cosas del fútbol, pero bueno. Sí. Que, oye, me gusta mucho la visión que has dado de la Kings League, esa de los presentes arriba, los jugadores abajo, me lo tomo en cuenta porque no lo había visto nunca así. La verdad, no lo he visto tampoco nunca Bueno, yo te digo, ningún no, es partido que no tal, la he pero me ha visto, gustado. no la he visto, pero esta sensación, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos aquí y nos divertimos a costa, es como un poquito, ¿sabes? Sí, un Los poco romanos fútbol aquellos romano, ¿no? ¿sí? Sí, 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 total. A mí eso me da un poquito de... Pero también es cierto joder, que hay gente ahí abajo jugando y disfrutándolo. O sea, yo he hablado Sí, con sí, los, sí, sí. con los que juegan, ¿no? Con Jonathan Soriano, con Coro, con Verdú, y se lo pasan bien. O sea, que ellos no tienen esa sensación. Ellos están ahí jugando y lo que pase arriba pasa. Pero Bueno, desde fuera, a mí este aspecto me sí, da sí. un cierto reparo. Sí, sí, me llamó la atención. Pero bueno, Joffre, ¿preparado para los juegos? Venga, a por ellos. Venga, Pablo, adelante. Pues sí, Jofre, el primer juego es un juego que se llama el juego de los nombres propios. Yo te voy a decir Vale. una serie de nombres y tú me los vas a intentar definir, si puedes, con una sola palabra o una explicación breve. Ya. ¿Vale? Venga, vale. Empezamos con el primero. Babangida. Babangida era electricidad, Carles Puyol. un salvaje. Petja Mijatovic. Eh, ejemplar. Xavi Hernández. Xavi Hernández es mm, como el modelo a seguir como canterano. Perfecto. Dani Huiza. Hostia, Dani Luisa. Bueno, mira, diversión, me sale diversión. Hostia, Dani, perdona si no es la palabra que más te gusta, pero espero que sí.
Está bien. Ahora alguien un poco más, ahora alguien un poco más serio. Víctor Valdés. Víctor Valdés, pues mira, con Víctor, la palabra que me sale es compañero, porque creo que como compañero era un fuera de serie, pero de buen compañero. Y dicho esto, creo que es alguien con quien me gustaría mucho retomar ahora tener una charla. Tengo un proyecto por ahí para hacerlo y me gustaría mucho porque creo que está pasando por una época complicada post-futbolista, ¿eh? Y hay mucho debate ahí, pero me has dicho una palabra. Perfecto, seguimos. Rivaldo. Rivaldo, anarquía. Luis Van Gaal. Poca mano izquierda. Iván de la Peña. Pelado. Genio. Genio. De genialidad, ¿eh? No de mal genio, ¿eh? Sí. Y por último, Jofre. Jofre es espabilado. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la segunda vuelta del juego, que es un poco repasar lo que hemos dicho de algunos jugadores. Mijatovic has dicho ejemplar. Yo siempre he pensado que era un tipo así como chulillo, tal, que si la gomina para atrás, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando hemos hablado con los futbolistas o compañeros suyos nos han hablado muy bien de Petja. Cuando llegó al Levante, ¿cómo visteis cómo era este tipo? Y luego, ¿cómo era entrenar con él? ¿Se le veía que tenía esa calidad que siempre, aunque ella estuviera un poco pasado de edad? ¿Cómo era Petja? Absolutamente. Petja era, creo que él mismo sería capaz de hacerte la diferencia. Evidentemente vivió en Madrid una época, te diría, algo loca, y él lo reconocía, y al final pasó a ser casi una celebrity, que Madrid era eso, no antes, pero a la par que jugador. Pero cuando llegó al Levante, te lo juro que era un tipo, era el primero en llegar a los entrenamientos, con un trato exquisito hacia todo el mundo. Nosotros en aquellas, el Levante era un equipo que entrenábamos cada día en un sitio distinto, en unos campos y unos vestuarios que ahora mismo serían, te lo prometo, o sea, ni en preferente. Nos mandaban a unos pueblos, unas cosas, y Petja, ni una queja. Me acuerdo que se quejaba mucho de los viajes en autobús porque nos pegábamos unas palizas en bus. Y el tío se ponía su expediente X, capítulos y capítulos, y levantaba la cabeza y le decíamos, no, Petja, todavía no llegamos, tú tira. El tío ahí callado. Y vino a Valencia básicamente porque tenía el hijo que acabó muriendo, que estaba muy enfermo. Sí. Y fue para nosotros, o sea, para mí tener la percepción de que tengo un compañero tan cercano, tan buen tío, cuando yo le había visto, como me hablabas tú antes, ¿no? Como un sobrado de pelo engominado en Madrid. Hostia, para mí fue un cambio que me impactó especialmente. Por eso decía ejemplar, porque a todos los niveles, o sea, y si se daba cuenta de que a alguien le hacía falta, el tío al día siguiente, me lo invento, pero se le rompían las botas a un compañero, al día siguiente cogía y el tío se encontraba una caja de una espuma que le había dejado Petja ahí. O sea, pendiente de que todo el mundo estuviera bien. Me acuerdo una vez que en la Romareda en Zaragoza le pegué una bronca jugando, le pegué un grito y al descanso fui para ahí y dije, hostia, Petja, perdóname, o sea, me salió del campo, pero porque de la acción en ese momento que no tal, y le fui a pedir perdón y él me dijo, no, tranquilo, o sea, si yo ya entiendo de tal, hombre, háblame bien y tal, pero, o sea, una cosa fuera de serie para quien había sido. Para mí fue algo que me sirvió muchísimo para después. Fíjate, qué bonito. También hemos hablado de Puyol, salvaje. Entiendo que Xavi, Iniesta, se veía que eran jugadores que iban a salir, estaba claro, pero yo Puyol no lo tenía tan claro, o entiendo yo, porque era un tío que obviamente tendrá calidad para estar en primera, obviamente, pero tú pensabas que alguien como Puyol iba a llegar a lo que ha llegado. Y por otro lado, ¿cómo era Puyol? ¿Era tan animal ya en la cantera? Muy animal, o sea, ¿sabes qué pasa? Que teníamos la confusión en la cantera del Barça, sobre todo, que el que llegaba era porque tenía mucha calidad, ¿no? Te tenías que vestir con unas bambas guapas y llevar un polito, y cuando estabas en el campo hacer 4 cosas que llamaran la atención. Y Puyi llegó allí y eso le dio una vuelta. O sea, cuando digo un salvaje, pues es porque era un salvaje, con esos pelos, con la manera de vestir, no le daba ninguna importancia. No es que fuera mal vestido, pero que todos íbamos así como pincelitos todos, o sea, veías uno y decías, este es de la Masía, este juega en el Barça, porque íbamos todos con el botero, ¿sabes? Con todas las gilipolleces, todo el paquete entero. Y Puyi no. Puyi llegó, y de hecho,
de primeras fue un shock para nosotros porque realmente Puy, cuando llegó, era un tío que desentonaba porque no tenía buen toque. O sea, ya, bueno, pero es que era un auténtico salvaje, es que era imposible que no contagiara al resto cuando jugaba, porque tú le veías, bueno, Puy hay una imagen con el filial que salva una pelota con la cara, pero porque se tira, no con el primer equipo que también, pero con el, y se hacía daño y le daba igual hacerse daño sangrando, que se había roto, tal, no sé qué, le daba igual, él seguía y seguía y seguía, le tenían que parar. Y joder, como compañero eso, pues también ¿no? te obliga un poquito. Cuando tienes un tío así, te da vergüenza y te apura un poquito no ser tú el... Puedes imaginar, no hay Joffre que según dónde no mete la pierna, claro. Venía, pues, y decía, hostia, pues si este tío la mete hasta ahí, ¿cómo voy a venir yo aquí de...? Y fue un tipo así, en ese sentido, creo que para todos nos vino muy bien tener un compañero tan drásticamente distinto a lo que convivíamos allí. Uh-huh. Luego quería hablarte de Víctor Valdés. Víctor Valdés en varias entrevistas, hace poco hay una entrevista buenísima de Jordi Wild a Juan Carlos Unzué. Y Unzué, que fue entrenador de porteros de Valdés durante 8 años, pues habló que él tuvo pues, ciertas diferencias con Valdés porque decía que era un tipo de trato muy difícil en ciertos momentos, porque Valdés pues tiene su carácter, obviamente. ¿Cómo era Víctor Valdés en el vestuario? A mí me parecía personalmente un porterazo, pero de igual de carácter debía de ser algo complicadillo. Sí, pero ya lo era de pequeñito. Víctor estuvo en la Masía, los padres, él es catalán, pero los padres se fueron a vivir a Tenerife. Víctor estuvo un tiempo en la Masía, se fue de la Masía y al cabo del tiempo volvió a venir. Es decir, cuando tú sabes todo el bagaje que lleva una persona detrás, empiezas a detectar el porqué de ciertos comportamientos. Yo creo que Víctor, y no me voy a meter en temas muy personales, pero creo que Víctor tiene aspectos personales que, como todos, nos hacen comportarnos de una manera o de otra, y él pues tuvo problemas de pequeño, no graves, no sé tanto, pero creo que tuvo dificultades a la hora de madurar y luego eso le hizo forjarse una coraza de la que todavía no creo que se haya desprendido. Y cuando tú eres un futbolista con tanto reconocimiento porque eres tan bueno, porque era buenísimo, acabas entendiendo que salirte de esa coraza es una debilidad que no te permite tener éxito. Y yo creo que Víctor se acabó armando en esto y fue creciendo, se instaló en esa coraza que le vino muy bien para poder llegar a lo que fue, y salirse de ahí es complicado. Y, joder, todos pasamos por momentos de la vida que hay que lidiar con ellos, ¿no? Y no soy yo nadie para juzgar, pero creo que Víctor se hizo muy fuerte con esa coraza y ahí sigue. Y lo comprendo perfectamente porque gracias a eso seguramente llegó a ser el portero que es. Pero a nivel compañero, y yo hablo de cuando yo le tuve de compañero, tanto en la Masía como en el filial después, extraordinario de ningún problema con él, es decir, al contrario. Ahora, está zumbado. Está zumbado, pero como lo tienes de amigo tuyo, pues hasta por momentos hace gracia. Como buen portero. Ahora te quería comentar 2 jugadores. Uno es Xavi, de tu quinta, y otro un poco anterior a ti, que es de La Peña. Los dos canteranos, bueno, de La Peña es paisano nuestro, es de aquí de Cantabria. Sí, claro. Yo con Iván fui compañero en la Masía. Cuando yo estuve en la Masía, Iván era compañero en la Masía, jugaban aquellas en el sub-19 y ya empezó a jugar con el filial. Bueno, un genio a todos los niveles, un tío también peculiar, ¿no? Muy introvertido. O sea, yo muchas veces costaba llegarle, ¿no? Y yo en el vestuario del Español que compartimos nos sentábamos al lado y era difícil llegar a conectar con Iván. Era difícil porque él marcaba muchas distancias desde su carácter, que él es un tío muy familiar, que tiene además con sus manías, ¿no? Un tío, ya te digo, peculiar. Pero bien, es decir, ahora hemos coincidido unas cuantas veces y bueno, le guardo cariño porque por la Masía convivimos un cierto tiempo, que yo era un criajo y él ya era un poco mayor y bueno, pues esas conversaciones que tienes adolescentes. Y después de compañeros en el Español era eso, un tipo ya pues tan talentoso que le respetabas ese punto de genialidad, ¿no? Jugaba más o menos su partido y hacía tantas cosas bien que le tenías que permitir otras tantas, ¿no? Pero bueno, ahí está su carrera y a la quisiéramos pillar muchísimos.
Y de Xavi, pues Xavi yo soy del 24 de enero del 80 y él del 25 de enero del 80. Hemos coincidido desde categorías inferiores de la selección catalana cuando teníamos 11 años. Y, y es un tipo estupendo. Es que ya lo ves ahora cuando hablas, que le veo hablar y me parece que está como que no se tiene en cuenta como el personaje que es, porque es muy cercano, muy sencillo, sigue teniendo los amigos de toda la vida que están conformando su staff además. Para mí, futbolísticamente es un superdotado, ya lo era. Jugaba igual con 13, con 17 que con 26. Es verdad que creo que hubo una diferencia en su último tramo de carrera, prolongado último, que fue cuando dio un pasito hacia adelante y aportaba más pisada de área, porque de inicio era un futbolista muy de seguridad, ¿no? Incluso en las inferiores era un tío de no la pierde nunca, sabe siempre lo que tiene que hacer, controla todo el partido. Siempre hay una frase que me gusta mucho de Paco Cirulo que es hay buenos lectores de partidos y luego está Xavi que lo escribe, porque se anticipa tantas cosas que como las anticipa ya va haciendo que las que pasan después vayan a su favor. Pero es que además le añadió además un punto definitivo, ¿no? Que llegaba, que asistía y es un superdotado, de cómo lo ve y además un tío muy franco. Es decir, cuando hay polémicas con Xavi, tú ya te das cuenta que son polémicas buscadas porque él ha sido un tío que ha hablado desde la franqueza y desde sin tener muy en cuenta la repercusión que pueda tener lo que dice. Y a mí eso me gana. Luego también te quería preguntar, Luis Van Gaal, cuando empezaste a subir y a entrenar con los mayores, por decirlo de alguna manera, te topaste con Luis Van Gaal. ¿Imponía tanto ese tipo o cómo era Luis Van Gaal en las distancias cortas? Que va, era un tío impetuoso, pero cariñoso. Yo le guardo mucho cariño, ¿eh? Y fíjate que me pasó eso, pero de lo que me responsabilizo yo más que él. Es verdad que cuando un entrenador a un tipo de 18 años le aparta por no querer ir a un partido, por un examen, pues hombre, dices, hostia, tío, ya te vale. Igual podías haberlo hasta cuidado un poquito más, pero bueno, lo puedo entender. Era también una época en la que yo creo que él interpretó que si tienes otras preferencias, perfecto, aquí no estamos para esto y tiene parte de razón, al final es fútbol profesional, ¿no? Pero me acogió muy bien y era un entrenador muy bueno, hacía entrenamientos divertidísimos y de una intensidad que no se habían visto en el Barça hasta entonces. Le dio una evolución al juego y al fútbol del Barça importante. Yo me acuerdo de ver entrenamientos con los de Boer y con Lindmanen, ese triángulo que hacía, que eso era música, o sea, era una barbaridad ver las tareas que marcaba, que eso no lo habíamos visto en nosotros y nos ayudó mucho a mejorar, pero tuvo problemas porque no supo manejar situaciones de convivencia y ahí fallaba, porque por lo mismo, pues porque no era su fuerte, era un tipo que iba demasiado de frente, que no tenía mano izquierda, que tenía mala leche, pero conmigo extraordinario, o sea, me cogía en su cuarto, me acuerdo que como yo era un tío muy echado para adelante, a veces me quería cohibir un poquito y a este le vamos a apretar, y me llevaba y tal, me hacía alguna pregunta para buscarme y tal, y hostia, cuando le respondía, como aparte de, como os he dicho, soy espabilado y ya sé cuando me buscan, yo ya sé también cómo darle la vuelta. Y el tío entonces decía, hostia, qué cabrón el enano este que al final me ha dado la vuelta a mí. Y recuerdo el primer partido que jugué con el primer equipo que debutó en casa en Lleida, en Copa Cataluña, me despisté y yo estaba con mi familia abajo del bus y estaba todo el mundo esperándome. Y bajó del autobús, me cogió del brazo para arriba, de una mala hostia, me dio una bronca, no recuerdo ni lo que me dijo, pero claro, yo acojonado porque todo el mundo me estaba esperando y no me había dado cuenta. Pero al llegar a Barcelona fui a decirle, hostia, mister, lo siento, no me he dado cuenta. El tío me dio un abrazo, como, ¿sabes? O sea, le sirvió el trayecto para calmarse, pero me cogió del brazo que mis padres dijeron, ¿qué haces, tío? Muy buena. Y ya por último, bueno, Rivaldo. Yo creo que en la época en la que también estabas ahí en ese Barça, la estrella era Rivaldo. Estábamos en una época en la que el mejor Figo que se ha visto era el del Barça, sin embargo había alguien que estaba por encima, para mí uno de los cracks más infravalorados de la historia, que era Rivaldo. ¿Era tan sobrado Rivaldo? ¿Jugaba tan bien? Muy bien, pero he dicho anarquía porque Rivaldo era que no sabías cómo lo hacía. Es decir, no le podías decir una posición del campo, no le podías pedir un rigor. Rivaldo era más o menos, ponle por ahí y dásela. O sea, yo me acuerdo con Figo, que Figo me volvía un poco loco porque se iba cambiando de banda a su antojo, entonces yo tenía que ir a la que él no estaba, ¿vale? Pero a él le gustaba partir de un sitio. Rivaldo no, Rivaldo era que no sabías cómo lo hacía, recortaba por aquí, luego se la pasaba por allá, tal, y acababa haciendo unas barbaridades. Tenía una pegada, tenía un recorte. Era un jugador extraordinario, coincido contigo en que no se le ha dado
probablemente el valor que tenía como talento futbolístico, pero era tan tímido y tan buena persona, ¿verdad? Tenía tan poco marketing autobombo propio Sí, y que era tan cariñoso, tan simpático, pero desde lo humilde, que probablemente eso le perjudicó. Ahora mismo le estarían en Brasil sacando, si sale otro rival, si salía otro rival, bueno, ya le tendríamos hasta en la sopa, pero era muy bueno y muy anárquico. No sabemos cómo lo ha hecho, pero esto que ha hecho, por favor, que alguien lo haya grabado porque no se va a volver a repetir. Lo que sí grabaron fue el anuncio del Colacao, eso sí. Pero Por bueno, ejemplo, ¿no? Que seguramente eso ahora a algunos no le hubiesen dejado hacerlo probablemente para Pues sí, beneficio de Rivaldo, porque pues el, sí, el negrito de la África tropical seguramente se lo hubiesen ahorrado, sí, sí. sí, Pero sí. bueno, también son cosas que vives y que bueno, se prestaba a tanto porque es muy buena persona, muy buena persona. Tiene que haber de todo. Pero bueno, David, preguntas cortas y rápidas, ¿no? Sí, vamos con las preguntas cortas, Jofre, Venga, para tratar de conocerte un poco mejor y a ver si te rascamos alguna anécdota más. a Vamos ver, allá. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. Joe, por aportar nombre, Joffre, Joe. Yo, vale, perfecto. Equipo por el que pudiste fichar y no fichaste. Por Las Palmas, cuando estaba, no sé si era Paco, y luego en Tenerife cuando estaba también Lobo Carrasco, creo, los dos. Ujú. Estuviste a punto entonces de ir para las islas. Al final no cuajó Bueno, la cosa, pero. no estuve a punto, me llegó de esas propuestas, pero no fue que casi voy, no, pero me acuerdo de esas Ujú, dos propuestas, pero no ha habido un equipo por el que al final se me haya truncado una operación, no me ha pasado eso. ujú. El compañero que jugaba en tu posición y que más difícil te lo puso. Mm, oh, uf, a ver, es que estoy pensando equipos. Mm, Ujú. ah, probablemente Albert Riera en el Mallorca B, Ujú. que luego fuimos compañeros en el español también y también me tuvo sentadito en el banco. Es que es complicado, son preguntas a veces cuando es así un compañero con el que has tenido Claro, ahí de paso, sí, pero es y tú has que tenido cantidad de equipos también, claro. sí, los equipos en los que no he jugado no ha habido claramente un jugador de banda izquierda que haya jugado por delante mío, ¿no? Pues Felipe Sanchón también en Girona, pero no era banda, jugaba Jandro ahí también. ¿No? Cuando no he jugado ha sido más porque no ha habido un jugador muy de esa posición que no. Y en el español y en el Mallorca sí que Albert sí que jugaba en esa posición. Ujú. Eh, el compañero que más pesado era en el campo, de estos que te echan broncas o que no callan constantemente dando instrucciones. Ah, a ver, es que el que más pesado era Borja Fernández, pero no mal. Alguno que dijas, cállate ya, probablemente era yo, que no me callaba. Esto, hablabas antes de Wiza, entonces esta pregunta es obligada. ¿Cuál es el compañero más fiestero? El más fiestero. O Que sea, no digo Dani no que era. fuese Wiza, pero No, como has no, dicho, no, diversión. Dani era bastante desastre, pero no precisamente de muchas fiestas. El más fiestero. A ver, uno que le gustara mucho la fiesta. Que ya se pueda decir para que no haya problema, ¿eh? Hostia, seguramente no lo viví yo mucho porque no coincidíamos mucho, pero Manucho le gustaba toda. Sí, sí, sí. Buena respuesta. Oye, ¿Wiza cómo era? ¿Cómo era Wiza? Wiza era. Yo conviví con Wiza, cuando yo ficho por el Mallorca B, me meten a vivir con Dani Wiza en el piso. Y yo, como podéis imaginar, saliendo del Barça, de la Masía, un tipo así, pues con ciertas, ¿no? Recatadito y tal. Para mí, convivir con Dani Wiza un tiempo fue un choque de culturas impresionante. Era un tío absolutamente desenfadado. Yo recuerdo como que ningún tipo de nervio ni peso de partido. Tú antes del partido estás nervioso, tienes no, o sea, Dani iba al partido como quien va a jugar una partida de cartas. De verdad que era una virtud de no ponerse nervioso ante nada. O sea, un pachorra, pero alucinante. O sea, no te lo podías creer. Y es que luego además era un vivo, porque
era buenísimo. O sea, con el filial de Mallorca ese año se hinchó y ya debutó con el primer equipo porque era muy listo, muy listo. Y hablando de choque de culturas, ¿qué es lo más raro que te pasó en la India? Hostia, lo más raro. ¿Alguna costumbre así o algo local que dices, joder? Bueno, mira, es raro y un poquito escandaloso. En Calcuta teníamos al lado del hotel una parada donde vendían cosas por la calle y vendían pescado que habían pescado en las cloacas de Calcuta. O sea, no lo comían, lo vendían. O sea, pescar ahí en la cloaca de Calcuta y venderlo, el pescado. Joder. Sí, Siempre sí. que entrevistamos a un exjugador del Rayo, es pregunta obligada a preguntar por el presidente. Generalmente eran anécdotas con Ruiz Mateos, pero yo creo que tuviste a Teresa Rivero como presidenta. ¿Alguna anécdota con ella? Hombre, claro, a mí de doña Teresa cada vez que hablábamos me decía, ya te has casado, ya sabes que si no te casas en mi casa no entras, porque yo vivía en pecado, yo no me casé, teníamos una hija y vivíamos en Madrid, pero yo y hasta que no pasara por el altar, ella todas las veces que me veía, ya te has casado, ya te has casado. Y me acuerdo una vez que ese año, el primer año con el Rayo, que nos costó un poquito con Pepe Mel, el primero no, el segundo, que íbamos ahí, que estábamos, que sí que no, y ganamos en Córdoba, creo, y me acuerdo mucho de esa expresión que dijo, a partir de ahora, yo que a partir de ahora ya vamos para arriba en picado, me dijo. Ya vamos para arriba en picado. Era una maravilla, nos llevaba, más de una vez estuvimos en tu casa y era una familia entrañable, o sea, grandes recuerdos de aquella época en Vallecas. Ujú. Una camiseta de un rival que guardes con especial cariño. Ah, bueno, guardo mucho una del Teplice, del Maccabi de Teplice, si no me equivoco, porque fue mi debut en Europa con el español. Y no sé ni quién lleva la camiseta, pero guardo esa como competición europea, es la única vez que la he jugado y la guardo con cariño. Y de rivales, las que tengo casi todas, quitando, tengo la de Zidane, por ejemplo, del Madrid, y la tengo como algo, como un trofeo. Pero las que guardo con especial cariño son de excompañeros. Tengo pues, de Sergio García, de Alberto Rivera, de Borja, tengo de Luis García, tengo camisetas, pero las que más cariño tengo, la de Iniesta del Barça del 24, por ejemplo, la de Xavi. Siempre procuraba guardarme las que, de gente con las que yo había jugado. Antonio Hidalgo, tengo unas cuantas también, del Málaga, del Tenerife. Me guardo con más cariño las de gente a la que aprecio que no de futbolistas con los que he podido. O sea, si jugaba contra un equipo, se la pedía al que yo tenía cerca, no al mejor. Que a Y veces era el mejor. acabamos con una pregunta que les gusta mucho a los seguidores, que es, ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? De eso que las cosas no salen como el mister quiere y se monta una bronca. Yo recuerdo una de Lucas Alcaraz con el Murcia, que Lucas, recuerdo la primera que yo viví fue con Juan de Ramos. Yo debuté en el Estadio del Levante, precisamente en segunda división, con 16 años, que el filial del Barça bajó, cuando Juan de Ramos entrenó al filial del Barça. Y se montó un pollo ahí en ese vestuario en el descanso, que no quiero acordarme mucho porque ahí hubo un poco de todo. Pero es que iba muy mal, la verdad es que era complicado de gestionar. Y me acuerdo de la de Lucas mucho porque entró, yo creo que era contra la Ponce, íbamos perdiendo al descanso y Lucas entró todo silencioso. Lucas imponía mucho, era es un tío con mucho temperamento. Se quitó la corbata poquito a poco, la pliega, la deja en la mesa así despacito y una vez ha dejado la corbata, hace así en la mesa, pegó un golpe en la mesa y empezó a gritar que aquí no hemos venido a pasar el rato, que aquí se ha venido a subir a primera división, que salimos al segundo tiempo sin hablar y remontamos. Ah, bueno, pues mira, surtió efecto. Sí, a veces esas cosas al final surgen efecto sí o sí, no hay más opción. No hay otra alternativa, ¿no? Nada, Jofre, acabamos, te cuento el último juego que es muy rápido y muy cortito y te va a gustar, ¿vale? Es una frase, a la frase le falta el final y el final me lo tienes que poner tú. Venga. ¿Vale? A Jofre de hace 20 años le diría que sea más ambicioso. Vale. Lo peor de ser futbolista es Desconectar de realidades. el fútbol me enseñó a cuidar las amistades a pesar de la distancia. mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido Como para repetirla. Sí, por nosotros encantados, porque al final el tiempo que tenemos es el que es y bueno, pues nos tenemos que adaptar, pero bueno, ha sido un placer y ha sido
una entrevista muy agradable y la verdad que enganchas, ¿eh? Cuando te pones a hablar, nos quedamos abobados. Sí, porque no me callo sobre todo, que me alargo además, pero bueno, ya Bueno, pero está bien. Y te digo la última, ¿vale? El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es Es Borja Fernández, Borja compañero Fernández. mío en Calcuta. Lo teníamos en las quinielas, hemos ido a hablar un par de veces en la entrevista y... Esto va a dar mucho juego, es un genio, ya verás. Preguntarle a ver qué se le ha perdido ahí por la Ribera Sacra. Vale. ¿Y qué look tiene pensado para cuando vuelva a coger otro banquillo? Vale, te avisamos de todas formas si quieres y te unes al equipo para entrevistarle. Venga. Vale, pero bueno, algún recado te pediremos para él, que seguro que queda mucho juego. Perfecto. Yo vas de aquí y te vas a otro lado, ¿no? Sí, ahora me voy, tengo programa ahora aquí en TV3 que hacemos tertulia nocturna, sí señor. Y hoy toca mercado de fichajes, ¿no? Hoy toca cierre, sí. Que parece ser que aquí en Barcelona no, salida, pero bueno, el español ha traído, ¿no? Esta Grajera y más, Grajera ha venido y el español al del Celta, a Denis. Y Denis, ¿no? sí, Denis y Grajera. Sí. Bien. Pues nada, Jofre, un placer haberte tenido aquí, que para lo que necesites aquí está el Bigote de Abadía, ¿vale? Que ojalá podamos repetir y que miles de gracias por este ratito que nos has hecho pasar. Pues gracias a vosotros, de verdad que ha sido muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente, Jofre. Venga, hasta la próxima. Chao.